Bienvenido a De Vuelta al Hogar, meditaciones que nos elevan día a día hacia nuestro Creador. Hubo un lugar y aún existe donde fue colocada la corona de la creación, el hombre, el cual recibió 4 grandes maravillosos dones de parte del Creador. La vida, un carácter recto y santo, pues fue creado a la imagen de Dios. Un lugar donde vivir, el jardín del Edén y el dominio de toda la tierra. Pero el hombre cayó en pecado y perdió cada uno de esos maravillosos dones. Y Dios, en su infinita misericordia, ha prometido recuperar cada uno de ellos por medio de su Hijo amado Jesucristo. Muy buen día tenga cada uno de ustedes, bienvenido. Gracias por permitirme entrar en sus hogares. Un caluroso cariño, saludo muy fraternal. Dios peleará nuestras batallas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto en circunstancias que a veces no sabemos qué hacer? Y parece de que todo se nos viene encima, que las puertas se nos cierran y que no hay nada alrededor, ni el final, no miramos el final del túnel. Pero sin embargo, la promesa del Señor dice que Él peleará nuestras batallas. Leamos lo que nos dice Jueces capítulo 7, verso 2. Y dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en sus manos. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Quién era Gedeón? Gedeón era un campesino en realidad. Era una persona que vivía del campo y era un muchacho que en muchas ocasiones nadie lo tomaba muy en serio, porque lo consideraban que era un vago, lo consideraban que era, no hacía mucho para ese entonces. Pero sin embargo Dios vio en él algo que la gente no miraba. Veamos. El poder de Dios es tan grande que en muchas ocasiones libró a Israel de sus enemigos, sin que el ejército o el pueblo intervinieran. En tiempos de Gedeón, los madianitas oprimían al pueblo como langosta, que devastaban sus cosechas, y ellos tenían que esconderse en las peñas, cuevas y escondrijos que encontraban. Llegó el momento en que Madián quiso exterminarlos, pero Dios no lo permitió. Utilizó a Gedeón como instrumento de liberación, sacándolo del campo y convirtiéndolo en un 6º juez de Israel. Y convocó al pueblo para defenderse, reuniendo junto a él 32,000 personas. 32,000 personas dispuestos a pelear, sin ser consciente de lo que los madianitas eran 135,000 soldados. Así que, y eran hombres de guerras. Israel no eran hombres de guerras, pero sin embargo estaban dispuestos a pelear, a luchar por defenderse. El Señor tiene sus propias estrategias para librar a su pueblo del enemigo. Dios no quería que Israel pudiera jactarse contra él, de manera que, mediante las indicaciones que le daba Gedeón, fue reduciendo el número de soldados. El Señor conoce nuestras intenciones, nuestras mentes, las ve, las lee, las conoce. Así es que Él sabía de que nosotros somos muy jactanciosos. Él conoce, Él sabe que nosotros somos muy vanidosos y que creemos que las habilidades que tenemos o que hacemos y que desarrollamos es por nuestras habilidades, no es porque el Señor lo permite. Y así es que, viendo todo eso, el Señor indicó algo muy especial, muy específico a Gedeón. En Jueces capítulo 7, versos 3 y 4 nos dice, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue, devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron, y de los del pueblo 22,000.
quedaron 22,000. Fíjense de que en realidad el Señor fue viendo que no todos estaban capacitados para estar ahí. Es curioso, bien curioso ver y notar de que cuando el Señor le dice a Gedeón, le da instrucciones qué hacer, no se dan cuenta de que ahí hay muchas personas de que están ahí nada más por apoyar, pero no porque tengan esa fuerza, ese esfuerzo. Veamos. Muchos se habían presentado por el conmovedor llamamiento de Gedeón, pero sentían temor e incredulidad. Para que no huyesen cuando comenzara la batalla o se atribuyeran a sí mismos el honor de la victoria, el Señor pidió que se los hiciera volver a sus casas. ¿Conoce el Señor a cada uno de nosotros? Sí, hasta los más mínimos internos sentimientos. Así es que los 2/3 que se volvieron constituyen una triste demostración de la amplitud de la destrucción de la fe de Israel que la idolatría había ocasionado. No iban a luchar por la fe en defender a su pueblo, sino que simplemente por la emoción. Fíjense que veamos lo que nos dice el versículo 4. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. ¿Conocía al Señor a todas ellas? Sí. Y Jehová, volvamos a leer. Bueno, ustedes no pueden leer, claro, pero yo se los voy a leer. Y dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Yo les recomiendo, queridos amigos, que si ustedes pueden sacar su Biblia y seguirme, será más conveniente, porque no siempre va a salir los textos bíblicos en las pantallas. Así es que háganme el favor de sacar sus Biblias y me van a acompañar. Y veamos lo que nos dice en Jueces 7, capítulo 5 al 7. Dice, entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como la lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Fíjense qué estrategia la del Señor. Usó cierta estrategia para ver qué tan seguros estaban todos ellos para ir a la guerra. Dice, entonces llevó el pueblo a las aguas, o sea que Gedeón llevó a un río que estaba ahí, ya habían caminado de seguro. Cualquiera que lamiere las aguas con la lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Es evidente que la gente pensara cruzar inmediatamente el arroyo y avanzar hasta el campamento del enemigo. A cierta distancia de allí, unos pocos estaban ansiosos de comenzar la lucha y mientras cruzaban el arroyo, simplemente tomaban un poco de agua con la mano y seguían avanzando. Otros, temerosos de la inminente batalla y con escasa esperanza de obtener la victoria, vieron allí una posible excusa para demorarse. Se arrodillaron y pausamente bebieron hasta satisfacerse. El miedo nos pone excusas de muchas maneras. Ellos sabían de que para demorarse, iba a tomar más tiempo el arrodillarse y tomar agua de la forma que estaban tomando. Pero sin embargo, otros lo hicieron diferente. Los que apresuradamente tomaban solo un poco de agua en las manos y la sorbían mientras avanzaban hacia el campamento del enemigo, fueron solo 300. Con ellos el Señor
prometió derrotar a los madianitas, el zarandeo había servido para eliminar a los que se habían marchado con la idolatría y para apartar a los hombres de valor y fe, cuya confianza en Dios no había sido vaciada por el culto y las prácticas del idólatra. Hoy en día se muestra casi igual, nada más que en diferente forma. Y el versículo 6 nos dice, y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre su rodilla para beber las aguas, deteniendo tiempo, tomando tiempo. ¿Para qué? Para satisfacerse. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyanse todas los demás gente a cada uno a su lugar. Dios quería que el pueblo fuera testigo de lo que puede hacer por sus hijos. ¿Por qué Dios quería hacer eso? Fíjense que en realidad, que Dios anteriormente ya había hecho muchos milagros, ya había mostrado su poder, ya había mostrado su amor hacia su pueblo, ya había mostrado muchas formas mucha manera en salvar a su pueblo, de protegerlos. Pero sin embargo, ¿qué es lo que él miraba en su pueblo? Que cada generación eran casi la misma, apostasía tras apostasía, se volvían a él mientras ciertas circunstancias vivían, y cuando el líder se moría o el líder le pasaba algo, volvían a la apostasía. Así es que el pueblo de Israel, como nosotros, somos iguales. Volvemos a las mismas andadas día tras día. Nos calmamos un rato y volvemos. ¿Por qué? Porque la fe baja. Y eso, pues, la verdad es que si nosotros no estamos con una relación bastante íntima con el Señor, eso no sucede, la separación con Dios. En el versículo 16 al 18 del mismo capítulo 7 de Jueces, dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con tías ardiendo dentro de los cántaros. Las tías ardiendo significa las llamas, ¿okay? unas llamitas. Y dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Estos 3 escuadrones, o sea, estas 3 divisiones se hizo con fin de crear la ilusión que había muchas personas, que el pueblo de Dios tenía un escuadrón grandísimo, que llegara a superar a los de los madianitas. Así es que eso era el propósito, que los madianitas creyeran que había muchos hombres guerreros ahí con el pueblo de Israel. Así es que en torno del campamento pusieron y estaban rodeados. El plan de ataque fue sugerido por la dirección divina. Todas estas estrategias que Gedeón comenzó a poner, no era porque él se le vino de su mente, al contrario, porque el Señor le fue dirigiendo qué hacer. Gedeón no era un hombre de guerra, como ya dije, que era un hombre de campo. Todos ellos eran un hombre de campo. Nadie estaba entrenado a la guerra, ninguno de ellos. Todos estaban dispuestos a defender, todos estaban dispuestos a guardar, todos estaban dispuestos a llevar a cabo algo que querían: la libertad, la paz. Ya no querían más tener ese tipo de problema.
La palabra hebrea se usa generalmente para designar antorchas encendidas, eso es las teas ardiendo. Estando dentro de las vasijas de barro apenas ardían, pero cuando las vasijas se quebrasen y las antorchas fuesen agitadas en el aire, arderían como un repentino resplandor. Acordémonos que cuando la llama está encerrada, por falta de oxígeno, la llama no brilla, no se levanta, no produce, no se agranda. Pero cuando entra al contacto del oxígeno, se agranda, se levanta, tiene su fuerza. Así que por eso tomaron esa estrategia. Dios mismo provocó pánico entre los madianitas. ¿Por qué? Fíjense que al crear esas tres divisiones, o sea, esos tres escuadrones, lo que hicieron, lo que Dios trató de hacer es la ilusión de que había mucha gente, mucho. Si es que Dios llamó esa ilusión a cada uno de ellos, les hizo creer, Dios hizo creer a los madianitas que había mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que pasó con los madianitas? Bueno, cuando se dieron cuenta que había mucha gente, se creyeron ellos que había muchos hombres de guerras en el pueblo de Israel, ellos huyeron. ¿Por qué? Porque estaban desconcertados. Después de esto, el pueblo vivió en paz por 40 años en los días de Gedeón. Fíjense que en Jueces capítulo 8, verso 27, nos dice, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Por qué habrá sido esto? Fíjense que el efod era un manto exterior, era como un símbolo, era una playera, era una playera. Y el sumo sacerdote, el cual iba unidos, el efod era una cosa que llevaba aquí el sumo sacerdote, pero era solamente el sumo sacerdote era el que llevaba eso. Así es que, y llevaba unas piedras, y cada piedra simbolizaba una tribu las 12 tribus de Jacob, o la de Israel, como ustedes lo quieran llamar, al cual iban unidas las 2 piedras de ónice que llevaban los nombres de los 12 tribus de Israel. La palabra se usó también para referirse al sencillo vestido usado por Samuel cuando servía en el templo. Ese efod era un simbolismo, y cada uno de esas piedras eran representación de cada uno de los hijos del pueblo de Israel. Pero ellos lo usaban con un propósito. El propósito era de que ellos se comunicaban con Dios por medio de ese efod, algo de que en realidad Dios no podía, Dios había indicado eso, pero el propósito de que Dios quería que el pueblo fuera testigo de lo que puede hacer por sus hijos. Hoy en día, queridos amigos, en cada persona vivimos un punto de felicidad, un tiempo de alegría, un tiempo de tristeza, un tiempo de sufrimiento y un tiempo de desesperación que a veces nosotros no sabemos qué hacer, ¿cierto? Y es una lucha que nosotros tenemos con nosotros mismos y con Satanás, porque Satanás es muy habilidoso. Dios no quiere que nosotros suframos. Así como para el tiempo de Gedeón,
Dios no quiso que el pueblo siguiera sufriendo. Sí era el pueblo de Israel como el día de hoy, somos testarudos, somos un poquito renuentes a seguir instrucciones, somos testarudos en querer aceptar ciertas ordenanzas. A veces dicen, a mí no me tienes que decir nada, yo sé, yo lo hago. Queridos amigos, nosotros aquí en realidad no estamos para servir al Señor. Y si nos ponemos con esa etiqueta de que a mí no me pueden decir nada porque yo sé lo que estoy haciendo, entonces ¿cuál es el carácter? ¿A dónde es que nosotros estamos demostrando el cambio de nuestro carácter? Yo soy una de ellas, queridos amigos. A veces le sale a uno el apellido y le sale el ego, le sale el orgullo, nos sale todo lo que tenemos como seres humanos. Pero como tú que eres cristiana, tú, mis queridos amigos y amigas, hermanas, hermanos, ¿cómo podemos cambiar todo eso? Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere de que eso era lo que quería con el pueblo de Israel en el tiempo de Gedeón. Sabía y conocía cada uno de los corazones de ese pueblo. Sabía y conocía de que cada uno era orgulloso, egocéntrico, que se alababan a sí mismos. Y eso era lo que el Señor no quería antes y hoy tampoco lo quiere. Tenemos que darle gracias al Señor por las habilidades que Él nos ha permitido desarrollar o que estamos desarrollando. Pero no acepta el Señor que nosotros alabemos esa habilidad que Él nos ha dado, creyendo que es nuestra. Y a veces sabemos que eso, lo conocemos y lo aceptamos, pero no aceptamos el cambio. ¿Y entonces en qué quedamos? Fíjense de que el haber decidido el Señor que con tan poquitas personas fuera el éxito total de esta batalla, fue precisamente para eso. Para que Gedeón y todo el pueblo de Israel no dijeran, nosotros hemos vencido, nosotros hemos ganado, nosotros. No. Ellos sabían, Gedeón especialmente sabía que con 300 personas era imposible vencer a un ejército de 135,000 personas. Imposible, ante los ojos del hombre. Pero, ¿qué pasa con el Señor? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que para Dios todo es posible. Y con 300 personas el Señor venció al pueblo de los madianitas. ¿Cuándo iban a pensar el pueblo de los madianitas que el pueblo de Israel tenía tantísimas personas? Fíjense que 300 personas divididas en 3, si ustedes hacen la cuenta, no son muchas personas. ¿Cuántas personas es? Si ustedes hacen las matemáticas. Fíjense que en realidad Dios ahí venció porque hizo creer al pueblo de los madianitas, o a los hombres, a los soldados madianitas, que esa cantidad tan mínima en cada punto estratégico era muchísima. No eran poquitas, era mínima. Que si iban a cada uno de ese grupo a atreverse a luchar contra todos ellos, ninguno hubiera quedado vivo. Ninguno. ¿Por qué? Porque si Dios no hubiera estado con ellos, queridos hermanos, ninguno de ellos hubiera sobrevivido, ni siquiera Gedeón. Pero Dios no quería eso. Quería que su pueblo volvieran a pensar que Él era poderoso y que Él estaba con ellos. Y que los demás supieran que existía un Dios que protegía al pueblo de Israel. Así que Dios siempre pelea nuestras batallas. No pensemos que estamos solos. No pensemos que el Señor nos ha abandonado, aunque así sintamos, pero no lo es. Al contrario, sigamos orando al Señor que nos acompañe y que nos guíe, porque sin su ayuda y sin su guía, nosotros no sobreviviremos en esta tierra. Es más,
Si pensamos llegar a la Canaán celestial por nuestras propias cuentas, nos quedaremos aquí en esta Canaán terrenal. Y nosotros no queremos eso como pueblos de Dios. Queremos llegar al pueblo de la Canaán celestial. Que el Señor los bendiga, que tengan un hermoso día y muy bendecido. Nos veremos a la próxima. Bienvenido a De Vuelta al Hogar, meditaciones que nos elevan día a día hacia nuestro Creador. Hubo un lugar y aún existe donde fue colocada la corona de la creación, el hombre, el cual recibió 4 grandes maravillosos dones de parte del Creador. La vida, un carácter recto y santo, pues fue creado a la imagen de Dios. Un lugar donde vivir, el jardín del Edén y el dominio de toda la tierra. Pero el hombre cayó en pecado y perdió cada uno de esos maravillosos dones. Y Dios, en su infinita misericordia, ha prometido recuperar cada uno de ellos por medio de su Hijo amado Jesucristo.
Bienvenidos, queridos amigos. Gracias por permitirme entrar en sus hogares. El tema de hoy se llama las armas de Dios. Las armas de Dios pueden ser sencillas, son sencillas, hasta imposible de poder ganar con ellas. Pero para Dios todo es posible. Así que Dios equipó a los israelitas para la batalla contra los madianitas con 3 armas. Veamos cuáles son las armas que Él utilizó para vencer a los madianitas. Jueces capítulo 7, verso 16 nos dice: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Fíjense que aquí están las tres armas potentes para el Señor. Que pareciera que sería una locura presentarse a una guerra con estos tres componentes: trompetas, cántaros vacíos y una llama ardiente. Así que es algo imposible de ir a una guerra con todo esto. Todo esto servirá nada más para alumbrarnos, diríamos nosotros. Y las trompetas, pues, para avisar, ¿cierto? ¿Y cántaros vacíos para qué? El Señor tiene todo provisto para una lucha limpia. ¿Por qué 3 escuadrones? En el segmento anterior nosotros estábamos hablando de que las 3 secciones que Dios le dijo a Gedeón que pusiera estratégicamente fue con un solo motivo: para que los madianitas pensaran que había mucha gente. O sea, que ellos tuvieron la ilusión o la idea de que había mucha gente, porque imagínense, eran 300 personas, divididas en 3, ¿cuántos son? 100 en cada grupo. ¿Cómo va un grupo de 100 personas, va a contrarrestar a un ejército de 135,000? Es algo increíble e imposible de ganar. Todos ahí quedarían pues muertos, ¿verdad? Tal vez uno escaparía si es que suerte tiene. Pero sin embargo, para Dios nada es imposible. Dios tuvo esa estrategia porque sabía lo que Él estaba haciendo. ¿Acaso Dios no sabe todo? Claro que sí. Así es que ellos pensaban, los madianitas pensaron que estaban rodeados de mucha gente, de soldados israelitas poderosos, ¿verdad? Con mucha estrategia, según ellos. Pero sin embargo, muchos pensarían que es ridículo presentarse a la guerra con estos objetos, pero recordemos la historia de David. ¿Se acuerdan ustedes la historia de David? Cuando era un chiquillo, cuando llevó a sus hermanos la comida que su padre había mandado, ¿cuál era el arma de David? No era una espada, no fue una coraza, para nada. Él cuando le dijeron cuando el rey se lo puso, no lo podía, era muy pesado para un joven como él. Pero ¿cuál fue el arma de él? Una honda y una simple piedra. Queridos amigos, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Las armas de Dios son sencillas, que a veces la mente humana no puede comprender cómo Dios puede utilizar todo eso, cómo Dios puede usar una persona sencilla, humilde, para poder vencer una persona gigante, una persona con mucha experiencia en la guerra y en una forma tan sencilla de vencer. Entonces David, vamos a ver, en 1 Samuel capítulo 17, verso 45 nos dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos.
el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjense qué celo tan grande de David. Un celo en el cual está defendiendo no solamente al pueblo de Israel, sino que el honor de Jehová. Y eso es lo que a él más le dolía, que se estaban burlando de Jehová. No solamente del pueblo de Israel, no. Él era miembro del pueblo de Israel, sí. Y él estaba representando al pueblo de Israel, pero estaba defendiendo el honor del que más él amaba, era Jehová. Fíjense de que ahí llegó él, dice, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina. ¿Y yo qué es lo que tengo? Nada de eso, solamente vengo en el nombre de Jehová. Simplemente, en el nombre de Jehová, pero usó una simple piedra y una sencilla ondas. Así es que, queridos amigos, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Quién podría imaginar de que un muchacho de tan escasa edad iba a tener una puntería tremenda? Probablemente fue él, pero ¿al caso no Dios pudo haber desviado, pudo haber llevado esa piedra justamente en la frente del gigante? Claro que sí. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente. Y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Quién cayó sobre su rostro? El gigante. Fíjense de que David no tenía ninguna estrategia de guerrero, pero Dios le dio la sabiduría de cómo mover al hombre, porque él se puso enfrente exactamente donde le diera el sol. Ahí el sol le iba a nublar su vista y no podía ver a dónde estaba claramente este muchacho. Así que Dios le puso esa estrategia a David para poder vencer también a Goliat. Dios da la sabiduría al hombre, Dios da la capacidad al hombre, no el hombre por sí mismo. En el 50 dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. La diferencia de un muchacho inexperto, de un muchacho valeroso, sin temor a perder. ¿Por qué? Porque esa valentía que tenía no se la estaba dando simplemente él mismo, no la estaba sacando él mismo, al contrario. Él tenía la confianza de que Jehová iba a vencer por él, por medio de él. Y fue así. No utilizó otra espada, no utilizó jabalina, no utilizó ninguna otra herramienta más que una piedra. Así es que igual con Gedeón, no utilizaron ni espada, ni lanzas, ni nada, ni fuego, ni nada. Simplemente el Señor. El Señor espantó a todos esos hombres. Hizo ahuyentar a cada uno de ellos por el temor. ¿Por qué temor? Bueno, el temor de que creían que eran muchas personas, cuando en realidad solamente eran 300 divididos en tres grupos estratégicos, en el cual así venció el Señor a los madianitas. ¿Sirven en realidad estas armas para la guerra y son símbolos de la victoria de Dios? Fíjense que para una guerra no sirve ninguna de ellas, para nosotros, pero para Dios fue unos elementos tremendos. Fue algo que en realidad él utilizó y lo utilizó muy bien, porque al utilizar estas trompetas, al utilizar estos cántaros vacíos, al utilizar la llama adentro,
se hacían ver muchísimas. Y hacían ver de que había muchísima gente. Acordémonos que para aquel entonces las trompetas nada más lo tenía el que avisaba. Y aquí todos tenían trompeta, haciendo ilusión de que había muchos que estaban dando el aviso. La Biblia dice que los hombres de Gedeón que rodeaban el campamento de los madianitas tocaron sus trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. ¿Cuál fue la razón? Ya la vamos a ver. Dice, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. O sea que cada cierto tiempo cambiaban de centinela, o sea, digamos aquí de soldados, digamos. Entonces, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. ¿Por qué ese símbolo? Tal quebrantamiento se asemeja al de una persona que tiene un encuentro personal con el Señor. Símbolo de fe, símbolo de acercamiento al Señor, símbolo de agradecimiento, de confianza. Fíjense que dice, este hecho representa una vida humilde que reconoce un instrumento en mano de Dios porque de Él son los talentos. ¿Quiénes somos nosotros ante el Señor? La Biblia nos dice que nosotros somos la niña de sus ojos. Y nos dice también que nosotros somos muy importantes para Él. Si nosotros no fuéramos tan importantes para Él, yo creo que Jehová no hubiera mandado a su único hijo para que Él muriera en lugar de nosotros. Y darnos la esperanza que aunque muramos, tengamos la vida eterna con esa confianza. Así es que leamos en Salmo 17:8, dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Qué bonito sería que todas las mañanas nosotros nos levantáramos con esta oración. El Señor usa diferentes tipos de armas, las armas más sencillas que puede haber. Queridos amigos, tú no podrás tener en tu casa un arma, tú no podrás tener en tu casa un instrumento para dañar a la gente, pero si Dios está contigo, no hay quien te dañe. Pero si Dios está en tu corazón, porque fíjate, muchas veces nosotros decimos, Señor, a mí me está pasando esto, estoy buscando trabajo y todo se me cierra, tengo esta dificultad y no me pasan, y no encuentro salida. Y pasan muchas cosas, y yo te sirvo y hago esto aquí, estoy aquí, por acá. Pero muchas veces de esta manera de servir al Señor, a veces lo servimos por inercia, porque ya nos los piden, porque nos piden de favor que lo hagamos, o porque ya nos acostumbramos a hacerlo. Pero ¿qué está en nuestro corazón? ¿Está el Señor en realidad en nuestro corazón? Tenemos que pensar y autocriticarnos, autoexaminarnos cómo estamos, queridos amigos. Fíjense que la mayoría de nosotros tenemos una debilidad bien grande y esa se llama el yo. Y aunque nosotros digamos en muchas ocasiones, yo no soy orgullosa, oh no, yo soy una persona sencilla, el yo ya lo estoy dominando. Pero cuando nos ofenden algo tan chiquito, ahí nos vuelve a salir a defender el yo. En realidad estamos nosotros 100% cambiando, porque las armas del Señor son diferentes. Y mira también cómo estamos nosotros espiritualmente para poder enseñarnos una lección. Dios proveerá, sí, y aquí proveyó en el pueblo de Israel, usando instrumentos que yo diría imposible de ganar, pero sin embargo, Él venció con tal fuerza y poder y la gloria. Él venció, salvó al pueblo de Israel por muchos años de paz, con muchos años de paz, 40 años. Queridos amigos,
Este episodio nos recuerda que en el ser humano no hay mérito alguno. Si Dios no interviene en nuestras vidas, nos hundimos en la desesperación y la angustia. Siempre es así. Cuando nos vemos en circunstancias que nosotros no podemos comprender, porque no conocemos en realidad cómo obra el Señor en contra de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a desarrollar la humildad, a desarrollar un nuevo carácter. Y aunque creamos que estamos cambiando, a veces nos sale ese yo por allá, que creemos que la autosuficiencia, que nadie me diga nada porque ahí sí salto. Cuidado con todo eso. Jesús no fue así. Claro que muchos dirán, yo no soy Jesús, y estoy muy lejos de ser Jesús. Es muy cierto, ninguno lo somos. Pero Gedeón venció porque Jehová le ayudó. No por sus méritos, no por sus estrategias, porque no tenía ninguna. No porque todos ellos eran expertos en guerra. Ninguno sabía cómo usarla, ni siquiera la espada. Ninguno de ellos llevaba una espada. Acordémonos qué es lo que llevaba. ¿Qué es lo que llevaba? Cántaro, trompetas y una llama. La trompeta significaba la alabanza y la adoración a Dios. Gedeón bajó al campamento de los madianitas y escuchó a un soldado relatar un sueño en su campamento a su compañero. Veamos el sueño. Dice, Jueces 7, verso 13 al 15, que dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodeaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Volvamos a leer, para poner atención en realidad, ¿cuál fue el sueño? Dice, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Fíjense de que el mismo soldado la interpretó, y veamos lo que dice. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Hasta los mismos enemigos pueden ser sus propios traductores ahí de sueños. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Qué confianza, ¿cierto? Y qué oportuno para que él escuchara todo eso. ¿Al caso Dios no estaba con ellos? Se miraba, y Gedeón lo sabía. Siendo que Madián fue hijo de Abraham, sin duda los madianitas hablaban un idioma similar a los de los hebreos. De cualquier modo, Dios permitió que Gedeón pudiera entender tanto el sueño como su interpretación, lo cual lo llenó de confianza para cumplir la misión que le había sido encomendado. En su culto, Gedeón quizás confesó sus sentimientos de profunda indignidad. Había sido muestra de humildad cuando se refirió así a sí mismo. Menor en la casa de mi padre, Gedeón le dijo al Señor, yo soy el menor de la casa de mi padre. Queridos amigos, si nosotros ponemos nuestra vida quebrantada y humillada ante el Todopoderoso, el Señor hará milagros en nuestras vidas. Y a la vez, si nosotros presentamos con alabanzas sinceras y una antorcha encendida,
el Señor hará milagros con todos nosotros. Utilizará las armas que menos esperamos. Y el poder del enemigo no podrá destruirnos. Nosotros tenemos el mismo enemigo que Dios, Satanás. Pero si nosotros no nos humillamos ante el Señor, Satanás nos va a destruir creyendo que estamos bien, sabiendo Satanás que estamos mal. ¿Por qué? Porque nuestro carácter no ha sido transformado. Fíjense que cuando Dios le dijo a Gedeón que de esas cantidad tan grande que había llegado a él para poder ir a la guerra, le dijo a Gedeón, son muchas. Ahí comenzó un zarandeo que el Señor sabía que muchos de ellos no iban a servir para la guerra. Tenían miedo, estaban recién casados muchos, estaban agobiados y no sabían ni por qué estaban allá. Simplemente habían escuchado la orden de reunirse y ellos fueron por ser hombres y tal vez cabeza de hogares, pero no porque estaban listos. El Señor nos conoce, queridos amigos. Si nosotros ponemos nuestras vidas así quebrantadas y humilladas ante el Señor, Él hará un cambio tremendo en la nuestra. El ángel de Dios iba delante de Israel y así puede estar también Él ir delante de nosotros para guiarnos, para defendernos de nuestros enemigos. Probablemente dirán ustedes, yo no tengo ninguno. Tenemos todos un enemigo en común que se llama Satanás. Y él está como león rugiendo, viendo a quién devorar. A ver quién se deja. Mis queridos amigas, hermanas, si tú te dejas, va a vencer Satanás contigo. Te va a ganar y tú no quieres que sea así. Al igual que Cristo caminaba delante de nosotros para guiarnos y defendernos, Él alumbra nuestro caminar y en Cristo podemos ver el final desde el principio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sabemos nosotros que Dios utiliza las armas que nosotros menos nos imaginamos para que nosotros venzamos. Y una de las armas más poderosas que el Señor tiene y que nos lo ha dado a nosotros es la oración. Y esa es una de las armas más poderosas que el Señor tiene a favor nuestra. Es con la que nosotros vencemos día a día a Satanás. Pero si dejamos de tener una oración diaria, entonces nosotros caemos. No dejemos de utilizar esa única arma poderosa que nosotros tenemos. No la dejemos de usar. Es la que tiene más filo, más poderosa y que nos sirve de mucho. No derramamos sangre con ella, derramamos nuestra alma ante el Señor. No derramamos llanto de otras personas, derramamos nuestras lágrimas ante el Señor para confesarnos, para pedirle, para suplicarle, para derramar todas las cuitas que nosotros tenemos, confesarnos nuestras debilidades, para confesar cada una de las cosas que hemos hecho que no estuvo bien y que no queremos volver a hacer. Para eso es la oración. Esa es una de las fuentes de las armas que Dios tiene a favor nuestra. Usemos esa arma, señores. Que Dios utilice esa arma con mucho poder en contra del enemigo. Que el Señor te bendiga, que tengas un hermoso día y que sea un día muy bendecido. Hasta la próxima. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra.
En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.